Vamos a ver las matemáticas en termodinámica o formalismo matemático necesario para desarrollar toda la parte teórica y expresiones que nos ayudarán a predecir las propiedades termodinámicas de los fluidos. Lo que vamos a ver primeramente es desarrollar una serie de expresiones matemáticas conocidas como identidades matemáticas, que posteriormente las aplicaremos a las propiedades termodinámicas y entonces aquellas identidades matemáticas pasarán a ser identidades termodinámicas. Iniciamos suponiendo una función general tal como esta expresión lo establece. Z va a ser una función de las siguientes variables, de X y de Y. En termodinámica es muy común encontrar este tipo de funciones. Por ejemplo, si recordamos la ecuación de estado del gas ideal, dada por la expresión presión-volumen igual a RT. Si esta expresión la manipulamos y, por ejemplo, despejamos el volumen, este va a ser igual a RT sobre la presión. De tal manera que esta expresión establece que el volumen es una función de la temperatura y la presión. Esta funcionalidad la expresamos de acuerdo a esta ecuación. V es igual a V, entre paréntesis, temperatura, presión. Entonces diremos que el volumen es una función de la temperatura y presión. Este es un ejemplo de una función como la que estamos suponiendo, Z como una función de X y de Y. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la derivada total a Z. Lo que hacemos es expresar una derivada total con la letra D, de tal manera que derivada de Z establece una derivada total de Z que va a ser igual a la siguiente expresión y vamos a explicarla. De acuerdo a lo que tenemos aquí, Z es función de X y de Y, de tal manera que su derivada total va a ser igual a la derivada parcial de Z, que es la variable que se está derivando o aplicando la derivada total. Entonces será la derivada de Z con respecto a la primer variable, que es X, permaneciendo constante la segunda variable, que en este caso es Y. Entonces, lo que expresa esta expresión, valga la redundancia, esta expresión es una derivada parcial de Z con respecto a X manteniendo Y constante. Todo esto por la derivada de X, que en este caso es el término que está en el denominador, más la parcial de Z, nuevamente es la variable a la cual se aplica la derivada total, con respecto a la segunda variable, que es Y, manteniendo constante la primera variable, que es X. Todo esto por la derivada de Y. También establecemos otra función independiente dada por la siguiente expresión o ecuación. X va a ser igual a X, que es función de Y y de Z. De tal manera que vean de la ecuación de estado, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, despejamos la temperatura? Al despejarla nos queda como una función de la presión y del volumen. Vean que esta es otra función independiente a partir de la ecuación de estado del gas ideal. Por tanto,
la expresamos de manera general en términos de x como una función de y z, y también tomamos su derivada total. Si hacemos la derivada total, entonces la derivada de x debe de ser igual a la parcial de x con respecto a la primera variable, que es y, manteniendo constante la segunda variable. Y eso es lo que estamos expresando en este término por la derivada de y, que en este caso es, vean, la variable en el denominador, más, como tiene una segunda variable de la cual es función, ahora sería entonces la parcial de x con respecto a la segunda variable de la cual depende o de la cual es función, manteniendo la primera constante, que en este caso es y, permaneciendo constante esta, todo esto por derivada de z. Ahora lo que vamos a hacer es combinar los resultados que hemos obtenido tanto para la derivada total de z como la derivada total de x. Lo que vamos a hacer es sustituir dx en el resultado para dz, de tal manera que si acá aparece dx, veamos que dx es igual a la suma de estos dos términos en esta expresión. Entonces, la derivada de x la sustituimos por estos dos términos y entonces nos quedaría derivada de z va a ser igual a la parcial de z con respecto a x y constante. Vean, este término permanece y es el que está en esta expresión, que multiplica a dx, pero dx ahora es la suma de estos dos términos por esta expresión. Lo hacemos, sustituimos y más el término que permanece en esta expresión, que es este. Entonces hemos hasta el momento sustituido una ecuación en la otra. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar este término por cada uno de estos que están entre corchetes. Continuando con las operaciones, esta expresión fue la última de la diapositiva anterior y quedamos de hacer la multiplicación de este término por cada uno de los que están dentro de estos corchetes. Entonces este término va a multiplicar a este, más también va a multiplicar este término a este otro, y este permanece tal y como está. Lo que acabamos de platicar lo estamos presentando en esta expresión para la derivada total de z. Ahora lo que hacemos es reagrupar esta expresión por un lado, del lado izquierdo, a los términos que contengan dz, que sería este y este otro término, de tal manera que este término, como está sumando, del otro lado pasará con signo negativo. De hecho, aquí está ese signo negativo. Y como ambos términos del lado izquierdo van a contener a dz y es un término común, lo factorizamos. Aquí se está presentando la factorización, de tal manera que nos quedaría 1 menos estas dos parciales que aparecen aquí, toda esta operación multiplicando a dz, que va a ser igual a los términos que ahora contienen dy, que sería este término, y el último. Pero además, dy en ambos es común y lo factorizamos. Lo estamos representando aquí ya factorizado porque multiplica tanto a este término como a este otro y es una suma. Este término se obtuvo a partir de este otro y este, factorizando de ella. Como ejercicio ustedes pueden hacer
esta factorización o estas operaciones que son operaciones algebraicas. Entonces tendríamos esta expresión. Lo que hacemos es el término del lado derecho, como tiene signo positivo, lo pasamos del otro lado de la ecuación con signo contrario, de tal manera que quedaría como menos el término que estamos colocando al lado izquierdo de la ecuación, y todo esto igualado a 0. Esta expresión, como está igualada a 0, es importante establecer la siguiente pregunta. ¿Para qué valores de cada uno de estos términos, por ejemplo este término, para qué valor de este término y también de este otro, esta expresión se cumple? Es decir, va a ser igual a 0. Entonces, continuando con la pregunta, y más bien la vamos a responder, ¿para qué valores de cada término esta expresión se cumple? Veamos. Se establece que para los siguientes valores. ¿Qué pasa si dz es igual a 0? Veamos, dz sería 0. 0 por algo va a ser 0. También dy sea igual a 0. Si dy es 0, va a ser 0 por algo, nos da también 0. Y entonces el 0 que está aquí menos el 0 que está aquí, pues es 0. Y entonces es igual a 0 y se cumple. Pero vean que es una solución trivial. Ahora, ¿qué pasa si dz es diferente de 0 y también dy diferente de 0? En esta expresión, entonces, para que se cumpla, si dz no es 0, entonces lo que está entre paréntesis debe de ser igual a 0. Para que sea 0 por dz va a ser 0. Además, todo lo que está entre este paréntesis, todo este término, también debe de ser igual a 0. Para que al multiplicarlo por dy también nos dé 0. Y 0 menos 0, entonces se cumple la expresión. De tal manera que tomando estos valores de dz y dy diferentes a 0, hace que el término que aparece aquí, como comentamos antes, sea igual a 0. Y el que aparece aquí también sea igual a 0. De hecho, aquí lo estamos representando. Bueno, con estos dos resultados obtenemos lo siguiente. Esta expresión la vamos a reordenar de tal manera que este término que está restando o está con signo negativo lo pasaría al otro lado de la ecuación, es decir, del lado derecho con signo contrario. De tal manera que sería 1 va a ser igual a todo este término. Y lo estamos representando mediante esta expresión. Además, el otro resultado que aparece aquí lo expresamos de acuerdo a la siguiente expresión. ¿Qué hicimos aquí? Este término, el que aparece aquí, permanece tal y como está. Pero este término que está sumando pasaría del otro lado de la ecuación con signo contrario. De tal manera que dz con respecto a y x constante, que es esto, va a ser igual a menos el término que está aquí, como lo habíamos comentado. Entonces, para esta última expresión, si reordenamos, nos quedaría la siguiente expresión. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Veamos. El término dz con respecto, la parcial de z con respecto a x y constante aparece en esta parte. Este otro término, que es la parcial de x con respecto a y, z constante, aparece aquí.
Entonces lo que se hace para obtener esta expresión es tomar a este término como multiplicando a un 1, que es imaginario, que no lo vemos, pero está ahí, es 1. 1 que multiplica este término. Como este término está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Y lo que hacemos, bueno, no lo vamos a tomar así. Mejor, el término dy que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Y aquí aparece. Y este término que multiplica pasaría al otro lado dividiendo. Y entonces tendríamos dz, pero como es una parcial, entonces es manteniendo x constante. Y el 1 que estaba aquí, ahí se queda. Pero es menos 1 porque este menos 1 lo pasamos del otro lado de la ecuación y quedaría entonces como menos 1. Esta expresión es una identidad matemática importante que más adelante vamos a utilizar para desarrollar expresiones en el cálculo de propiedades de los fluidos. Ahora, esta identidad que es matemática, si nosotros la expresamos en términos, por ejemplo, de la temperatura, de la presión y el volumen, entonces nos pudiera quedar de esta manera y pasaría a ser ahora una identidad termodinámica. Veamos cómo estamos haciendo esto. Z va a ser igual al volumen, X va a ser igual a la temperatura y Y igual a la presión. Bajo esa nueva notación, lo que hacemos es sustituir en los demás términos y entonces nos queda esta expresión. Veamos, si x es igual a t, entonces donde haya x colocaremos t. Aquí está la x, aparece t, y aquí está la x y aparece t. Veamos que el volumen es z. Z aparece aquí, por tanto es volumen. También aparece aquí, aquí aparece el volumen. Y aparece aquí y también aparece el volumen. De tal manera que esta expresión es correcta mediante un cambio de variables, que en este caso es de propiedades temperatura, presión, volumen, y como comentaba antes, ahora esta expresión es una identidad termodinámica. Vamos rápidamente a analizar este resultado que antes obtuvimos. De acuerdo a esto, la multiplicación de esta parcial con respecto a esta otra es igual a 1. Veamos, como ambas parciales tienen la misma variable y en ambas la misma variable permanece constante, que en este caso es y, entonces lo que podemos hacer es colocar ambas multiplicándose y esa multiplicación de ellas es a y constante, de tal manera que la parcial de z entre la parcial de z se eliminan y nos da 1, y también la parcial de x entre la parcial de x y nos da la unidad. Esto solo se puede hacer cuando la variable que permanece constante es la misma. También la parcial de x con respecto a x, manteniendo y constante, como es la derivada de la misma variable, entonces pasa a ser una derivada ordinaria, de tal manera que la derivada de x con respecto a x, como todos sabemos, es igual a la unidad. También la parcial de x con respecto a y permaneciendo x constante es igual a 0, una vez que la parcial o la derivada de una constante, que es x, porque aquí nos dice que se tiene que mantener constante, su derivada es 0.
la derivada de una constante, es 0. También expresamos aquí esta parcial de x con respecto a y permaneciendo z constante, va a ser igual a 1 entre la parcial de y, vean, permanece ahí, pero esta por la operación del sándwich pasaría hasta abajo. Y entonces nos quedaría con respecto a x, z constante. Vean que es su inversa. También esta expresión es una derivada parcial doble. Veamos, establece que la parcial de esta derivada parcial, que es la parcial de x con respecto a y, permaneciendo z constante, con respecto a z, permaneciendo constante y, va a ser igual a la parcial con respecto a la derivada parcial de x con respecto a z, y constante, con respecto a y, permaneciendo z constante. Veamos que lo que indica esta expresión es que podemos cambiar el orden de la derivación. Es decir, podemos derivar primero con respecto a y después con respecto a z, o bien primero con respecto a z y después con respecto a y. El resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora, lo que hacemos es tomar el resultado de la derivada total de z que desarrollamos al inicio de este tema. dz va a ser igual a la parcial de z con respecto a x, y constante de x más el término que antes teníamos. Ahora, en muchas ocasiones se requiere manipular y expresar las derivadas con respecto a otra variable manteniendo otra más constante. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar la derivada de dz con respecto a dy manteniendo constante la variable w. Esta operación que estamos representando en palabras nos quedaría de la siguiente manera. Vean, sería la parcial de z, esta derivada o de z pasa a ser parcial, y entonces quedaría la parcial de z que divide o con respecto a y, o la derivada de y, permaneciendo constante w, va a ser igual. Vean que lo que hicimos aquí es tomar la derivada con respecto a y, permaneciendo w constante. Lo hacemos para cada uno de los términos de esta expresión, tanto para este como para este otro término, para que no se vea modificada. De tal manera que a la hora de tomar derivadas, lo que vamos a hacer es tomarlas con respecto a las derivadas totales, es decir, de x y en dy. Entonces vean que esta expresión permanece tal y como está, aquí aparece, y este término ahora va a ser una parcial de x con respecto a y, que fue lo que hicimos a z, manteniendo w constante, más este término permanece, y aquí es donde se aplica la derivada, de tal manera que nos quedaría la parcial de y con respecto a y manteniendo w constante. Antes vimos que la parcial de y con respecto a y, que es la misma variable, esto resultado va a ser igual a la unidad, es decir, es esta parcial con diferente variable. Entonces este es 1 y entonces permanece este término acá. Los demás, tal y como están, se quedan. Y este sería el resultado de manipular una expresión en derivada, haciéndola con respecto a otra variable, permaneciendo otra más.